Vamos a entrar ya a lo que es el módulo 2. Ya hemos definido claramente qué es el acompañamiento pedagógico, cómo nos sirve, para qué nos sirve, y especialmente se ha podido también abordar un poquito en ver qué es un acompañamiento pedagógico efectivo, ¿no? Ahora vamos a hablar ya cómo vamos a entrar en ese proceso, cómo tenemos que realizar ese proceso. Es decir, llevar este acompañamiento pedagógico al aula. Para ello, para poder llevarle al aula, es importante, y es lo que vamos a trabajar el día de hoy, es sobre el diagnóstico institucional. A pesar de que ya lo hemos conversado en las sesiones anteriores, es importante señalar y comprender qué es el diagnóstico institucional. El diagnóstico institucional con respecto al acompañamiento pedagógico es saber y conocer cómo nos encontramos o cómo se encuentra nuestra institución educativa en el proceso enseñanza-aprendizaje, cómo se encuentra nuestra institución educativa en la práctica docente. ¿Cómo está? ¿Cómo, cómo nos encontramos? Y reconocer e identificar qué necesitamos para poder estructurar y mejorar. Por eso es un diagnóstico. Para ello, para poder realizar este diagnóstico, es importante obtener información. ¿Dónde podemos obtener esta información? Podemos obtener a través de resultados que tenemos o que podemos tener como ejemplo los resultados Ser Bachiller, que ya más antes existían. Podemos ver los resultados Ser Estudiante, los promedios anuales por cada curso, la estadística de estudiantes que se quedan al supletorio, grados remediales, pérdidas de año, etcétera. Y la otra que es la más importante también que es ver es la observación áulica o las visitas áulicas que nos permite estar en el sitio y poder ver cómo se encuentran los estudiantes. Para ello, para todo, para poder obtener este diagnóstico o un diagnóstico concreto y real, es importante intervenir o no se puede intervenir más bien sin considerar las creencias, valores y prácticas compartidas por la comunidad. Como habíamos hablado en la sesión 1, es importante también considerar la creencia que tiene el docente, la creencia que tiene las creencias y valores del entorno del estudiante. Esto implica que los datos que se recojan tienen que llegar a tener un contexto institucional. Deben de recoger datos, información sobre la cultura institucional, la característica de la población estudiantil, las expectativas de los padres, los criterios y formas de trabajo establecidos entre los docentes, el estilo de liderazgo del directivo. Y para ello, obviamente, necesitamos algunas técnicas y herramientas específicas para ello, ¿no? ¿Cuáles pueden ser estas herramientas? Entre ellas, como ya lo había mencionado, una visita áulica, comprender, leer la misión, visión e ideario institucional, con tener clara la propuesta pedagógica, que sería la herramienta de la revisión documentada, revisión de datos estadísticos, a lo mejor de entrevistas, de encuestas a los padres de familia, etcétera, ¿no? Siempre y cuando nos ayude a conocer y comprender. Esto se contextualiza mejor, ya que la autoridad, como los docentes, conocen también la realidad institucional. Sabemos cómo nos encontramos nuestros estudiantes. Por eso es importante aterrizar, saber cómo es nuestra institución. La función del diagnóstico se debe apuntalar y establecer en la naturaleza del problema y de la realidad institucional. Por eso es importante para ello identificar las áreas, ámbitos y aspectos que se deben mejorar. Es decir, qué dificultades presenta el cuerpo docente en su práctica docente.
como había puesto en algunas anteriormente ejemplos, o como por ejemplo se puede manifestar el manejo y control del aula. A lo mejor no puede controlar el aula, o alinear una planificación, a lo mejor los objetivos son unos y las estrategias son otras. Eh, Definir claramente, o a lo mejor tienen problema de la conceptualización, es decir, no tiene bien claro los contenidos clase que se puede dar, que se puede trabajar. Y muchos aspectos que podemos ver. A lo mejor no puede ser dentro del aula, ¿no? A lo mejor pueden ser aspectos que se pueden evidenciar. A lo mejor los chicos no vienen desayunando. A lo mejor ya en este contexto de pandemia se encuentran en un lugar que se encuentra lleno de ruidos, lleno de distractores. A lo mejor se encuentran, qué sé yo, en la sala y el padre de familia o el hermano está viendo televisión en la única televisión de la casa que está al lado de donde está trabajando el chico, etcétera. Por eso es importante reconocer todos estos aspectos para poder comprender qué está fallando en la práctica docente. Obviamente, algo que es muy importante es tener claro el papel que asume cada actor, las representaciones y las expectativas mutuas. ¿Qué significa tener claro el papel? Es saber qué rol o qué funciones tiene que cumplir la autoridad, qué funciones tiene que cumplir el docente, cuáles son las funciones del estudiante, del padre de familia, etc. Y obviamente tener claro qué funciones se van a hacer y van a tener para lograr. Me explico así. La autoridad cumple la función tanto de gestión administrativa, pedagógica y todo lo que compete a una gerencia o administración educativa. El docente obviamente es la atención, apoyo, seguimiento al estudiante, el proceso de enseñanza-clase, etc. Tener en claro y conocer, y como se ha mencionado en muchas ocasiones, tener en claro y conocer cuáles son, cómo nos podemos ayudar y que el proceso de acompañamiento y el diagnóstico que vamos a realizar sea el más real y verificado posible. Conocer qué piensan los profesores sobre el trabajo, sus estudiantes y la escuela, es decir, cómo se sienten, cómo están, si se sienten a gusto, si se sienten contentos, están forzados. A lo mejor puede ser, ahora he podido evidenciar en algunos casos que hay muchos docentes que han ganado concursos y por ganar una institución, obviamente es comprensible, por ganar una institución educativa se tienen que trasladar al otro lado de la ciudad, incluso salir de la ciudad. Y cuando están llegando a la institución se encuentran con una institución totalmente diferente al entorno que viven, ¿no? Entonces, eso es importante saber, conocer también para poder evaluar y determinar y lograr un diagnóstico eficaz. Domingo Segovia, en su texto publicado en el 2005, señala algo que es muy importante, que hay que lograr que el profesorado piense en voz alta con sus colegas acerca de su trabajo y realidad. ¿Cómo doy mis clases? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué me falta? ¿Cómo son mis estudiantes? ¿Cuál es la realidad de mis estudiantes? ¿Cómo vive mi institución? De esta manera se desencadena un proceso conjunto e igualitario de autorrevisión, de diálogo, de discusión y de debate pedagógico en el que todos participan. ¿Qué quiere decir esto? Son unas palabras que son muy importantes, considero muy importantes, porque todo el cuerpo docente y directivo debe conocer y manejar un diagnóstico igualitario. Es decir, todos proponerse o mentalizarse en que vamos a hacer un diagnóstico y vamos a saber la realidad de cuál es el proceso clase en cada una de mis aulas, en cada una de las aulas. En que cuando me realicen
o cuando nos revisemos este diagnóstico, el resultado no va a ser un juicio de valor, un juicio de decir si es buen profesor, mal profesor, de qué están haciendo, sino más bien va a ser un resultado que nos permita realizar una discusión y debate pedagógico en que nos permita identificar si las técnicas, las estrategias metodológicas que estoy utilizando yo me llevan a cumplir con ese proceso o estoy cumpliendo bien con el proceso enseñanza-aprendizaje por un lado, si estoy cumpliendo bien con la propuesta pedagógica o la propuesta pedagógica de mi institución, si está alineado a mi PI, si es que el proceso de aprendizaje está alineado al currículo nacional, si estamos logrando hacer lo que necesitamos hacer para tener una educación de calidad. Pero eso debe de ser bien socializado, bien contextualizado y debe de existir la seguridad plena de todos los miembros que conforma el cuerpo directivo y el cuerpo docente en que el propósito de este diagnóstico va a ser ese resultado. Si por ahí el cuerpo directivo transgrede eso, es decir, va con otro fin, se rompe. Si el cuerpo docente transgrede eso y trabaja la defensiva o coge y solo prepara la clase, ejemplo, como hablábamos de las visitas áulicas, prepara la clase como solo para que me vea la autoridad y no como normalmente hago, se pierde. Por eso es importante llegar a esta reflexión, que el proceso, que si queremos que nuestra institución cambie y nuestra realidad cambie, tiene que ser aportada y ayudada por cada uno del cuerpo docente. Este sería el primer paso para construir las metas compartidas y obviamente llegar a los cambios deseados que nosotros como institución queremos. Por eso, o podemos pensar, lo que dice aquí Domingo Segovia, que el diagnóstico es lograr que el profesorado piense en voz alta el trabajo que realiza y la realidad, para saber tener los pies sobre la tierra y saber cómo se encuentra mi institución, para saber y ver en qué puedo cambiar. Cuando nosotros ya realizamos nuestro diagnóstico, encontramos una serie de problemas o dificultades, obviamente también vamos a encontrar fortalezas. Las fortalezas van a ser la base principal para sostener, para sostener este proceso, pero también vamos a encontrar nuestras debilidades y problemas. Y a lo mejor o muy posiblemente nos vamos a encontrar con un sinnúmero de problemas. Y por eso es importante priorizar. Es decir, dar valor a los problemas más necesarios a mejorar. Esto no quiere decir, ¿a qué me voy a esta situación? Porque todos los problemas que nosotros encontremos en forma de un diagnóstico pedagógico, de un diagnóstico, son importantes. Todos. Si ponemos en una línea o ponemos en una balanza, va a estar en equilibrio, porque todos son importantes. Y ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque vamos a decir, para entendernos mejor en este aspecto, vamos a decir que a lo mejor dentro de mis debilidades que yo presento en mi institución es que tengo problemas, o que un grupo de docentes tienen problemas en el manejo del aula. Otros docentes tienen problemas en aplicar estrategias metodológicas efectivas. Tengo otro grupo de docentes que no realizan una propuesta pedagógica, si mi institución es constructivista, una propuesta pedagógica constructivista. Están aplicando otra metodología. Y tengo a lo mejor otra dificultad de que tengo otro grupo de docentes o me demuestra la tabulación, me da que tengo un grupo de docentes que presentan problemas
en los contenidos, es decir, no manejan los contenidos. Entonces vamos, ya obtuvimos, Junta Académica analizó y determinamos estos 4 problemas. Y ahora, ¿cuál es el más importante? ¿Con cuál tengo que empezar? ¿Con cuál tengo que arrancar? Ahí es donde viene la disyuntiva. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos a analizar los 4 problemas que existen, y puede ser el problema 5, 6, 7, 8, 10, 20 problemas que a lo mejor tenga la institución, dependiendo la realidad de cada uno. Si ponemos, como dije, en una misma balanza, todos tienen el mismo peso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que de lo priorizado sacar lo más priorizado. Analizar en junta académica y ver qué es lo más importante. Tenemos que ver que no existan demasiados problemas. No, eso no quiere decir que si yo tengo 20 problemas, tapemos 19 y solo enfoquémonos en uno. No, sino que tenemos que, al momento de hacer ya mi plan de acompañamiento, seleccionar los más necesarios para trabajar este tiempo. Y posteriormente, ya trabajados este tiempo, hacer después otro plan de acompañamiento para trabajar otros y otros y otros hasta tratar de completar esta serie de problemas que se ha presentado. Ya que si tratamos de hacer todos, obviamente no se va a poder abarcar con todos y vamos a ver que si cogemos de todo un poquito y tratamos de hacer todo un poquito, no vamos a alcanzar a hacer nada y va a haber frustración o va a haber el sentido de decir, ah, solo fue un documento más y en la institución no se hizo nada. Y todo el esfuerzo del diagnóstico que hicieron, el proceso de visitas áulicas, el proceso de análisis de documentos y todo lo que pudieron observar ustedes o realizar en el diagnóstico fue en vano. Esa sensación se puede obtener si tratamos de trabajar todos los problemas a la vez y más aún si son demasiados. Por eso, para intentar ver con cuáles vamos a trabajar, con cuáles necesitamos trabajar, debemos de mejorar o ver debemos analizar y debe de llegar a ser un producto de un consenso y la negociación entre directivos y docentes involucrados. Se debe analizar la demanda con los participantes para obtener una definición conjunta de los objetivos y los procesos de asesoramiento y acompañamiento pedagógico que van a tener en la institución. Es decir, tenemos que ver, primero analizar, ejemplo, que de los 4 problemas, en el uno solo había 2 docentes, en el otro había 8, en el otro había 15. Otra para ver que en junta académica debe de analizar y consensuar para ver, poner o tratar de intentar poner en un orden de cómo vamos a trabajar y qué problemas vamos a abarcar para así ir mejorando el proceso. Eso debe de ser muy consensuado, muy discutido y analizado estos problemas. Para ello, para la analización de los problemas, es importante que se oriente la formulación de las demandas y necesidades de mejorar a partir de la información que se obtuvo en el diagnóstico. Que se retroalimente a los docentes, cómo le fue en el proceso de la práctica docente y cómo se encuentran a través de los resultados el docente a partir de las observaciones de su práctica. Que se analicen los documentos y evidencias recogidas. Que se delimite el rol de cada uno de los miembros de la comunidad y se ayude a definir responsabilidades a los demás. ¿A esto qué me refiero? Porque en muchas ocasiones, y es algo que nos pasa, obviamente no generalizo, o pasa en algunas instituciones, es que cuando hay reunión de junta académica, llega el señor rector y dice, miren señores, esto se va a hacer así, 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 y todo el mundo se queda callado. Todo el mundo está de acuerdo y afuera están quejándose. Y si por ahí a lo mejor una persona habla y dice o manifiesta,
Suele suceder que más bien el resto se queda callado, una se queda callado o apoya al rector, al director, y no es que les digo que se pongan en todo en contra del rector, sino que hay que armar a lo que tenga lógico, es decir, que se analice y en base a lo que se analice se puede construir. Como se dice el dicho, dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, no es que les digo, no, lo que el director nos dice, el rector les dice está mal, no. Lo que yo digo es que se debe analizar en este caso y que se delimite el rol. Es decir, que en junta académica el que tiene el poder es la junta académica, no solo el director o el rector. Que sí, obviamente, que si las ideas que da el rector están buenas, excelente, y que si les podemos pulir en junta académica, mejor, o que si de la propuesta que da el señor rector o el director podemos construir algo mejor, listo. O que si a lo mejor la autoridad se equivoca y está haciendo algo mal, podemos decirlo y mejorarlo para que se rectifique, se cambie y no caer a lo mejor en un error. A eso es lo que me refiero, por si acaso se vaya o vayan a interpretar de que no, entonces junta académica es la posición del rector. No, no es así, sino que sí, a lo que me voy es que sí, a veces pasa eso. Hay cosas que no están bien o a lo mejor los junta académica tienen otras ideas que pueden ayudar. Y una, porque, ay, Dios mío, estas reuniones que largas que son, mejor me quedo callado que termine rápido. Dos, que a lo mejor dicen no, si no el rector se enoja. Y cuando ya es, como les dije, a veces entra una persona, el resto se queda callado en algo que está mal o se quedan callados y a la persona que habla le toman como persona mal vista porque hizo que se demore la reunión y tantas cosas. Y no debe de ser así. Debemos cambiar y romper esos esquemas porque la idea de la junta académica y cualquier junta o comisión que se establece es para eso, para mejorar. Y por eso es importante que se delimite el rol de cada uno y que cada uno tenga sus respectivas responsabilidades, ¿no? Que se lleguen a acuerdos y se concreten los problemas y aspectos sobre los cuales se van a trabajar. Es decir, que se analice y después del análisis sepamos cuáles problemas vamos a trabajar en este grupo. Posteriormente, en 2 años, trabajaremos los otros. O tendremos que volver a hacer un diagnóstico para ver si es que a lo mejor dentro de los unos que hicimos salimos puliendo a los otros, porque puede pasar, dependiendo la calidad de estrategias que se logren hacer o se logren concretar con ellas. Entonces, por eso es muy importante esto, compañeros, para poder lograr priorizar los problemas y buscar las estrategias. Cuando ya nosotros tenemos, y esto es para adelantarnos solo un poquito, es la formación y el desarrollo profesional. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya tenemos nuestros problemas, cuando ya tenemos nuestras dificultades definidas, es importante manejar la formación del profesional, del profesorado, que tiene que estar enmarcadas a unos objetivos y enmarcados en el aprendizaje de los estudiantes, que implica la identificación de las necesidades a través del diagnóstico que realizamos y que debe de haber una motivación y compromiso de su formación. La formación está centrada en la escuela, es decir, en el reconocimiento y la solución de problemas auténticos. Por eso es lo importante de la priorización y análisis de los problemas y que la formación ofrece oportunidades de aprender de forma colaborativa con otros colegas. Eso también es muy importante, compañeros. Todo eso nos permite si realizamos un diagnóstico efectivo, determinando los problemas para que la formación o la parte ya cuando hagamos el acompañamiento pedagógico y estemos haciendo la parte ya de formación profesional, nos mantenga claro en los problemas reales que se nos está suscitando dentro de las aulas en nuestra institución para mejorar. Que los programas ofrecen continuidad y apoyo a través del seguimiento, obviamente, porque nosotros tenemos que seguir monitoreando y evaluando. Incorporar múltiples fuentes de información.
La formación proporciona a los docentes oportunidades de profundización teórica acerca de sus conocimientos y de las habilidades que deben adquirir, ayudándonos a considerar sus creencias y prácticas habituales. Eso también es muy importante, porque la formación que recibamos dentro del plan de acompañamiento o del seguimiento que nosotros tengamos para mejorar, también tiene que estar adherido a las creencias y prácticas habituales. ¿Qué es lo que yo normalmente hago y tengo que mejorar? Y lo que yo aprendí dentro de esta formación me va a ayudar a mejorar, romper también o salirse de los esquemas. Y el programa de formación constituye una parte de un proceso de cambio mayor, más comprensivo y abarcativo para la mejora del aprendizaje del estudiante, es decir, los resultados que esperamos. Mejorar el proceso enseñanza, aprendizaje, ¿no? Y por último, las conclusiones que se puede obtener de esto. Que si nosotros realizamos efectivamente o para cumplir el proceso de acompañamiento pedagógico, se asienta en tres pilares que se realimentan y enriquecen mutuamente, especialmente para el diagnóstico, ¿no? Primero, el diagnóstico institucional, que es a través de la observación del colega, compañero y la recolección de información para diagnosticar problemas de las necesidades y aspectos. Ese es el primer paso, el diagnóstico. Cuando ya tenemos el diagnóstico, tenemos nuestros problemas y cuando tenemos nuestros problemas tenemos que dar solución. Y una de las soluciones a través de la formación, o más bien la solución es la formación y el desarrollo profesional, que sería el segundo paso. A través de talleres, materiales de lectura y una serie de herramientas que vamos a ver posteriormente y que nos van a ayudar a mejorar la práctica educativa. Y por último, el asesoramiento propiamente dicho, que es el acompañamiento en el aula para implementar proyectos de innovación y mejora. Es decir, ya nos formamos y después tenemos que analizar qué podemos innovar, qué podemos hacer para mejorar las prácticas y mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, nos formamos primero y el tercer paso es ponerlo en práctica. Y para ponerlo en práctica necesitamos también el asesoramiento o el acompañamiento pedagógico, ¿no? Para ver que lo que hemos aprendido se ponga en práctica. Eso es, estimados compañeros, con respecto a este tema. Es importante comprender o ver e identificar la importancia de realizar el diagnóstico efectivo. Y para eso necesitamos tener toda la información relevante para poder identificar de forma clara cuáles son los problemas. Como les indicaba anteriormente, este diagnóstico es de carácter pedagógico y va enfocado a mejorar las prácticas profesionales docentes. Muchas gracias, estimados compañeros. Es mi teléfono de contacto para que cualquier duda, inquietud, pregunta, con mucho gusto yo estaré apoyándoles y ayudándoles a ustedes. Demos paso a preguntas, Andreita Bayron. Muchísimas gracias. A quien desee, por favor, hacerle una pregunta a Dani, pueden activar su micrófono, alzar la mano primero para que se pueda hacer en orden. De todas maneras, yo también voy a ir buscando en Facebook las preguntas que se han generado. ¿Alguien alguna pregunta? Es tiempo de que aprovechen. Sin tener vergüenza, aprovechen hablando con Dani. No hay preguntas. Ya. No hay preguntas, están tímidos. Bueno, yo empiezo ya, Dani. Bueno, en Facebook Live está preguntando Glenda Vázquez, ¿para el diagnóstico es necesario elaborar el FODA? Para obtener las estrategias que vamos a realizar, sí. Pero en esta ocasión, el FODA se va a cortar. Es decir, como es dentro de la institución, vamos a tratar de ver
la parte de las fortalezas y debilidades. Obviamente podemos ver las oportunidades y amenazas, pero en una parte más límite, más baja, porque lo que nosotros o donde está el problema es en el aula. Entonces vamos a ver especialmente nuestras fortalezas y debilidades que tenemos. Ángel López Rivas pregunta, ¿este diagnóstico es solo en aspectos pedagógicos? Así es. El diagnóstico que vamos a realizar es un diagnóstico para poder realizar nuestro acompañamiento pedagógico. Entonces, el diagnóstico que vamos a analizar es solo en el aspecto pedagógico, para ver cómo nos encontramos en la institución, en la parte pedagógica, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para ver cómo lo estamos realizando y qué tenemos para mejorar. El otro diagnóstico institucional, y eso es importante aclarar, que existe otro diagnóstico institucional que abarca todas las dimensiones, que es la de gestión escolar, pedagógica, convivencia, seguridad. Esa, en cambio, la tenemos que realizar cuando realicemos nuestro PI, el Plan Educativo Institucional. Para el acompañamiento pedagógico, en cambio, tenemos que hacerlo solo de la parte pedagógica. Chévere, Dani. Bueno, Gabino Espinosa Bailón es parte del grupo, sino que parece que está mal con el internet y ha comentado en Facebook. ¿Qué se puede hacer, Dani, cuando en la institución se tiene un directivo o un rector intransigente, o sea, que no le gusta escuchar a nada ni a nadie? Primeramente, obviamente, y como siempre llamo, como he pedido yo siempre a las autoridades del diálogo, ¿no? Cuando los docentes cometen alguna situación, dialogar. De la misma manera, tenemos nosotros nuestros diferentes cuerpos que son auditores, consultores de, de la autoridad. Como ejemplo, el cuerpo de auditores del Consejo Ejecutivo. Un cuerpo consultor que ayuda en la parte pedagógica es la Junta Académica, que debe de tratar de hablar, de tratar de entender, porque a veces, qué difícil, y eso sí quiero que me entiendan compañeros, en muchas ocasiones pasa, ¿no? Que qué difícil también es ser autoridad. Qué difícil es a veces tomar las decisiones y el compromiso que nosotros como autoridades tenemos. No es con el sentido tampoco de justificar la intransigencia ni el abuso, pero sí es bastante complicado. Y especialmente cuando el cuerpo docente o el cuerpo colegiado docente eh, no cumple o se trata de hablar, se trata de decir y no cumple, que tratan de poner y de imponer. Entonces sí es complicado y procuremos ser empáticos sabiendo nuestra realidad. Lo primero, y es importante conversar. Entonces, a veces las autoridades toman esa parte arbitraria y llegan de un trato a un maltrato, porque mal o bien, si es intransigente, si nos pone las cosas a las fuerzas, primero que nos desmotiva, ya trabajamos porque nos toca trabajar y a la final salimos siendo maltratados, porque en ocasiones cuando hay oposición o cuando decimos las cosas que no está bien, a veces se recibe insultos, groserías o maltrato por parte de la autoridad. Sucede, no todos, obviamente, pero sí hay casos. Entonces, el primer proceso es conversar, hablar, no hablar ya como docente, sino hay un consejo ejecutivo de decir, hablar y así llegarle a esa reflexión a la autoridad, de que haya una reunión y decirle, mire, está sucediendo esto, y el cuerpo docente no se encuentra contento de esto. Mejoremos esa práctica directiva, porque también tenemos que estar dentro de los estándares de calidad, también está. El de la parte de la convivencia también debe de estar, ¿no es cierto? Mantener buenas relaciones y relaciones sanas con todos los miembros de nuestra comunidad. Hacerles llegar a entender. De la misma manera y alineadamente lo debe de hacer Junta Académica, hacerles llegar
para que vea que el accionar que está haciendo no es el correcto. Si a pesar de ello se persiste, se continúa en esta situación y no hay cambio, y a lo mejor viendo esta situación, la situación se pone más complicada, Consejo Ejecutivo especialmente, que es el ente auditor, puede solicitar al distrito educativo conversar con la autoridad, especialmente puede ser, recomiendo con asesoría educativa para que conversen, dialoguen y pongan puntos de inflexión. Es decir, para ver en qué se puede mejorar el proceso. Entonces, ¿qué va a decir la autoridad? Va a negar, obviamente, no va a decir que está de acuerdo en esta situación, pero el Consejo Ejecutivo tiene la acta que ya conversaron, que le indicaron cuál fue el problema, cómo se encuentra y esta situación, y esos son los respaldos que tienen para decir que ustedes están tratando de conversar, pero no hay mayor solución. Para que asesoría educativa o personalidad del distrito, especialmente asesoría educativa, pueda asesorar a la autoridad para mejorar esta situación. A lo mejor asesoría educativa, hacer un trabajo de mejorar las relaciones entre compañeros, entre autoridad docente, etcétera. O trabajar directamente con la autoridad. Y si ya posterior a estas situaciones, como ya tienen toda la documentación y si no cambia, lamentablemente no me gusta esta parte, pero denunciar, pues en cambio ahí a ASRE, que es apoyo y seguimiento, en que se están vulnerando algunos derechos, ¿no? Pero eso sí, tengan toda la evidencia. Yo creo que, y estoy seguro, porque como les digo, hay que también ser empático, a veces las autoridades se ponen en ese plan también por lo que reciben a veces de algunos docentes, pero si ustedes conversan y ven que se encuentran en esta situación, sí va a lograr una reflexión, sí va a llegar a tratar de cambiar, por lo menos la procura. Pero que sí también haya también un compromiso consensuado de que el docente o los compañeros docentes también van a ser a mejorar también porque el beneficio tiene que ser institucional. Bueno, Zambrano pregunta, ¿este diagnóstico solo hace la Junta Académica y no el Consejo Ejecutivo? Así es. Junta Académica es lo que trabaja el diagnóstico institucional. Junta Académica es lo que trabaja todo lo que hace los aspectos pedagógicos, ¿no? Entonces es el encargado de hacer este diagnóstico. Consejo Ejecutivo es un ente auditor, como lo había mencionado antes, en el que ve cómo se está desarrollando, si es que no existen irregularidades de la institución y todo ese tipo de situaciones que pueden hacer, ¿no? Y dentro de eso es la elaboración de las comisiones y, bueno, las funciones que se encuentran en la LOEI. Entonces, ¿pero quiénes son? Es Junta Académica, el encargado. Mil gracias, Dani. Bueno, Miriam Álvarez te pregunta lo siguiente. ¿Qué opinión tienes sobre estandarizar objetivos, actividades y evaluación del acompañamiento? Es muy importante, de acuerdo, o hacer estándar, pero de la institución, ¿no? No de todas las instituciones, porque si nosotros generalizamos, y es una de las dificultades que nos encontramos siempre a nivel del Ministerio de Educación, es que nos están estandarizando hasta los contenidos, los temas y todo, y las realidades institucionales son diferentes. Viéndolo en el sentido de estandarizar, de alinear a los estándares de calidad de acuerdo a mi realidad institucional, ahí sí es importante para que nosotros tengamos claro nuestros objetivos para poder realizar el acompañamiento pedagógico, ¿no? Claro, dentro de Zoom está Pastora Villamarín que pregunta lo siguiente, ¿las estadísticas para un diagnóstico es necesario hacerlo en porcentaje a través de fórmulas o solo con los datos de la nota máxima y mínima? Para obtener este diagnóstico sí es importante a través de fórmulas y cuadros. Eso ya vamos a trabajar en este módulo, también ya les voy a enviar porque aprovechando, conversamos un poquito, ya en este módulo ya empieza a ser un poco más práctico, ya la parte teórica ya va terminando
Y como ya vamos a ver el diagnóstico, es la última parte casi teórica, y ya en la próxima sesión ya vamos a hablar de las visitas áulicas y las fichas áulicas, y van a tener que trabajar cómo hacer una ficha áulica. Y después vamos a hablar, vamos a hacer visitas áulicas en su institución, ustedes, y vamos a hacer el diagnóstico. Entonces ahí yo ya les voy a ayudar y se les va a indicar cómo vamos a hacer este cuadro estadístico con tablas y fórmulas para que puedan leer y hacer un análisis concreto de las fórmulas, del diagnóstico institucional que tienen ustedes en cada una de sus instituciones. Pero en forma general podemos decir lo que es, sí, se hace a través de tablas de porcentajes, ¿no? A ver, Karina Narváez está preguntando en Facebook Live algo interesante. ¿Qué pasa cuando no aceptan que en la institución hay muchas falencias y más bien se quiere tapar estas irregularidades? ¿Qué pasa? Que lamentablemente van a continuar estancados en sus problemas. Están creando una realidad falsa de su institución, y los únicos que van a ser, y los perjudicados, no, porque no son los únicos, los perjudicados son ustedes mismos como docentes, y obviamente recae todo el peso en los estudiantes, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje no es, o si es que hay estos problemas, no es adecuado, no es mejorado. Nos vamos a mantener siempre con el mismo proceso, siempre lo mismo y lo mismo. Exactamente, no van a poder avanzar como institución. Niña Zuli en Facebook Live te pregunta quién realiza estas fórmulas para sacar el diagnóstico pedagógico. ¿Sería la Junta Académica también? Así es, todo el proceso de acompañamiento pedagógico lo realiza Junta Académica, todo el proceso en general. Y dentro de esto es el diagnóstico y obviamente las tablas estadísticas, ¿no? Gracias, Dani. Ana Lucía López pregunta, ¿qué responsabilidad tienen los DECES en la planificación del acompañamiento pedagógico? Recordamos que el DES es parte de Junta Académica primero, ¿no? Eso es importante también aclarar. Entonces, cuando nosotros la estamos haciendo, nosotros podemos evidenciar, ahí está el diagnóstico, ¿no? Por eso en lo que yo les recomendaba, y la próxima clase ya vamos a trabajar detenidamente lo que son las visitas áulicas, se recomienda que el DS acompañe estas visitas áulicas como visita áulica como estrategia para el diagnóstico institucional, acompañe para que pueda ver cómo el docente está trabajando con los chicos de necesidades especiales, porque a lo mejor uno de los problemas o dificultades que podemos encontrar es que los docentes no pueden trabajar con estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces, el problema sería ese, y dentro de la formación docente que debemos de realizar o que se debe de trabajar es capacitaciones sobre adaptaciones curriculares y cómo trabajar con ellos. Entonces ahí entra el DESE, porque quien nos ayuda a ver eso es el DESE. Allá, Ana Lucía López manifiesta lo siguiente, y eso sí es algo que sucede mucho, Dani. En muchas instituciones educativas, el DS más lo que hace es juzgar la clase y no, o sea, dar un aporte real, sino, o sea, este sentido de juzgar, o sea, de criticar de una forma punitiva al docente. Sí, bueno, hubo un momento, un tiempo que se transgredió esta idea de la función del DESE, a pesar de que los DESE son funcionarios que dentro de su profesionalización saben cuál es su función como psicólogos, ¿no? Que son, se transgredió esta parte y les dieron funciones como que dentro de sus funciones también era ver la vulneración de derechos. Y se transgredió un poquito, no un poquito, bastante esta situación,
pero es algo que los DESES a lo largo del tiempo ya lo están corrigiendo, porque vieron que su rol fundamental no es el ver o el seguir, y es importante que si a lo mejor hay algún funcionario del DESE que continúe esa práctica, comprenda que su función no es perseguir al docente, que sí, obviamente, que si a lo mejor nos equivocamos y hacemos alguna vulneración de derecho, le gritamos, le agredimos física o psicológicamente al estudiante, obviamente tiene que ser el debido proceso el DES, pero su función principal no es esa, más bien su función principal es dar seguimiento a los estudiantes, ver el proceso de enseñanza-aprendizaje, capacitar al docente para que no caigan en vulneraciones, para que sepan cuáles son las rutas y protocolos que deben de seguir los docentes en caso de que vean alguna vulneración, en caso de que vean alguna situación y todo eso. Por eso es que últimamente el DESE se ha mantenido trabajando en este tipo de lineamientos, de capacitar más bien al docente. Entonces, se ha transgredido, pero se está mejorando, se está cambiando. Y si todavía existe, como les digo, pido que cambien esa postura porque no es. La idea de entrar o hacer una visita áulica especialmente es ver cómo el docente está trabajando con el estudiante. Si en el D se le compete con estudiantes con necesidades educativas especiales. Si tenemos psicopedagogo con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. Pero esa es la función, y la función es ver para poder, porque esa es la visita áulica es retroalimentar al docente, es decir, mire compañera, sabe que en su planificación tengo la adaptación, pero al momento de clase no la aplicó. O mire compañera, perfecto, está aplicando muy bien, pero le recomiendo esta técnica. Y nutrir al docente, porque a nosotros nos falta y una de las dificultades que tenemos siempre es esa, las necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque a nosotros en el proceso universitario nunca nos enseñaron eso. No nos enseñaron a trabajar con niños especiales y peor aún hacer esta educación inclusiva que se hizo, porque eso nos pusieron dentro de la ley, que es muy necesario, es importante, eso no es nada malo, más bien es muy bueno porque es inclusivo, pero no lo sabemos muy bien y lo hemos puesto en práctica y hacemos lo mejor que podemos, pero mejor sería si es que el DS también nos ayudara, nos aconsejara y nos diera técnicas, herramientas que podemos hacer para mejorar. Ese debería de ser el fin para que mejore el proceso en ese sentido. Es muy cierto, Dani, lo que dices. Bueno, esta pregunta es de Mari Neira. Yo también me interesa mucho la respuesta. En las escuelas que solo tienen hasta educación media, ¿deben tener junta académica y también comisiones técnico-pedagógicas o cómo se haría en este caso? Ya. En las instituciones especialmente que son pequeñas, que no tienen mucho personal docente, que en muchas ocasiones es casi todo el mismo personal docente, son todos, consejo ejecutivo, junta académica, comisión técnico-pedagógica, etcétera. Es muy importante apreciar, que se podría decir así la expresión, la necesidad institucional que tenga. Si no tengo mucho personal docente, lo más viable que tendría que yo tener como institución es consejo ejecutivo, que es mi ente auditor, ese no puede faltar nunca, y mi junta académica, que obviamente también cogería funciones de la técnico-pedagógica, pero ya entraría lo que es toda la junta académica. Eso se recomienda hacer. Porque ¿para qué voy a tener, ejemplo, reunión de junta académica? Y abordamos unos... De aquí tenemos, voy a hacer un ejemplo para que me entiendan. Reunión de junta académica. Estamos la mayoría de docentes, más el inspector y el DESE. Reunión de consejo de comisión técnico-pedagógica, solo se va el inspector y el DESE, porque son los mismos.
Entonces, ¿para qué? Si a lo mejor el DS, el inspector, puede aportar. Entonces, para eso solo trabajo con junta académica. Y vamos cumpliendo y vamos viendo los roles también ahí que deben abordar, obviamente, más que roles, las funciones de junta académica y de consejo técnico pedagógico. Eso, Sí, Andrei. Dani, porque llega un punto en que ya no se sabe ni a qué mismo no pertenece, ni a qué reunión tiene que ir. Sí pasa eso en las escuelitas que son así. Em, ¿Cuántos integrantes deben ingresar a la visita áulica para este diagnóstico, Dani? O sea, ¿cuántas personas? Sí, es recomendable que entren 3 personas. Es recomendable que entren 3 personas, que es la autoridad, en este caso se recomienda el subdirector o el vicerrector, que es el que trabaja la parte pedagógica. Si es que no lo tienen, obviamente el rector o director que cumple la función también del subdirector o vicerrector. Bueno, él como autoridad, el, el jefe de área o el coordinador, ahora les llaman jefes de área o coordinadores de subnivel, y el DS. Esas 3 personas deberían entrar siempre a una visita áulica. ¿Para qué? Como les había mencionado la otra vez, ¿para qué? Para que, ejemplo, el vicerrector ve la parte formal de la planificación. Es decir, si realizó bien la planificación, si está realizando bien el proceso clase, es decir, si está aplicando bien los procesos, ¿no? Dentro del proceso de clase, si está manteniendo bien la convivencia en el aula, si maneja bien las normas, las reglas, todas esas situaciones que es de la parte pedagógica, ¿no? El jefe de área o el coordinador de su nivel, en cambio, ve los contenidos para ver si es que los contenidos son acorde a la edad, al nivel o al área que están hablando. Como yo les decía el ejemplo la vez anterior, ejemplo, si a mí me llevan a inglés, me pierdo. ¿Qué también dirá el profe? A lo mejor está diciendo bien yo como vicerrector, en calidad de vicerrector. Veo, pero ¿qué también dirá? O entro a química. ¿Qué también estarán hablando ya que yo vi química en mi última vez, creo que en 6.º curso? ¿Qué estarán hablando? ¿Quién es el especialista de eso? El coordinador de área, el profesor de ciencias naturales que sabe de lo que está hablando y si está hablando bien. Yo me acuerdo en una ocasión que hacíamos de esto del quiero ser maestro, que hicieron las visitas. Y al momento que hacían las visitas hablaba y una profesora creo que estaba un poco nerviosa y me hablaba que de Carlos Marx era el principal ente, ¿cómo se llama? El principal representante del capitalismo. Entonces, si es que yo no sabía nada, para mí estaba perfecto, porque con la seguridad, él manejó bien al grupo, llevó bien los procesos, pero en contenido que este se cayó gravemente, que yo dije, pobre Karl Marx se ha de estar revolcando en su tumba, ¿no es cierto? Pero, ¿quién me ayuda a ver eso? Era el profesor de historia, el profesor de sociales que puede identificar. Entonces, esa es en cambio la función del coordinador de área. Y el DS, en cambio, nos va a ayudar para ver, como ya lo mencioné antes, en ver cómo está trabajando con los chicos de necesidades especiales, si le está aplicando adecuadamente la adaptación, si está trabajando concretamente y toda esa situación. Ya vamos a trabajar la próxima sesión, ahí sí definir detenidamente esto de visitas áulicas, pero cuando ya conversa, entonces yo revise el rector, digo, miren, la clase fue adecuada, manejó muy bien al grupo, realizó bien el proceso de las estrategias metodológicas, los objetivos están alineados a los contenidos. Perfecto. El otro compañero dice, sí, los contenidos fueron muy claros, fueron acordes a la edad, utilizó tecnicismos eficientes, etcétera. Y el DS dijo, sí, la clase llevó bien, entonces vamos acotando cada cual lo que pudimos ver para que en el momento de reflexión, la reflexión sea efectiva.
para que el docente pueda reflexionar y nosotros también ayudarle a reflexionar al docente en su proceso clase y se dé cuenta en qué ha fallado. O si ya no logra reflexionar, poderle decir de una forma adecuada qué tiene o qué, en qué falló y qué se puede mejorar. Pero a lo que me toca, por ejemplo, si me toca de química, ¿yo qué le podré decir? Nada. El que le tendrá que decir o dar la recomendación es el jefe de área o el coordinador de área. Ese es el proceso que se debe de llevar para hacer una visita de aula efectiva, para poder abarcar todos los campos. Chévere, Dani. Vamos concluyendo con estas dos últimas preguntas. Angélica, esa pregunta, ¿el DES ingresa a las visitas áulicas con la ficha, con una ficha diferente a la de los docentes o sería la misma? Es recomendable, como es parte de junta académica, es recomendable que los aspectos que él va a evaluar dentro de su ficha, la ponga en la ficha general, para que manejemos una sola ficha y el docente conozca qué nomás le van a evaluar o qué prácticas debe de realizar dentro de su proceso clase de forma general, porque al momento que vamos a dar o hacer o realizar la visita áulica o al momento que vamos a socializar la visita áulica, van a tener la ficha de la institución y la ficha del DES. Más bien, invito, como son miembros de junta académica, a hacer una sola ficha con los aspectos que necesita evaluar el DES. Ya, Dani, muchísimas gracias. Parece que terminamos. Estuve ahí bien pilas en el Facebook también. Ya, gracias, Andreita. Para mí es un gusto siempre saludarles. Me siento muy contento de estar en este curso, de cómo se está avanzando. Muchos éxitos y les envío un gran abrazo virtual. ¿Te puedo hacer una preguntita final que se me había pasado? O sea, ya la encontré desde Cecilia. Dicen las instituciones educativas donde no existe ni DES ni jefe de área, o sea, ¿solo el directivo realiza la visita áulica o cómo se hace ahí? Existen algunos aspectos. Se puede pedir asesoría educativa para que asesoría educativa acompañe al directivo y vaya cumpliendo ese rol, ¿no? El rol de directivo y nos bajamos un poquito el rol. Y también debe de pedir y tener programado y hacer su cronograma y solicitar al DS circuital, solicitando un DS para esas fechas a que le acompañen el proceso de visitas áulicas. El DS circuital analizará y enviará a un funcionario para esas fechas a que le ayuden en ese proceso. Es importante, sí, que como obviamente no es un DS institucional, no conoce la realidad, no sabe de qué se trata, es importante, sí, brindarle toda la información necesaria al DS, decirle, ejemplo, en quinto A tenemos un chico con tal situación, tal necesidad, tal cosa, para que cuando ingrese al aula pueda visualizar, pueda dar y pueda ayudar en ese diagnóstico. ¿No es cierto? Ver que puede ingresar a asesorías, como habían conversado en otras situaciones para las instituciones unidocentes, hay esas redes de aprendizaje que encabezan las asesorías mismo, en que se ayuda para que a lo mejor no pueda asesoría y pueda mandar otro docente de otra institución a que le ayude en el proceso. Pero en este caso es importante siempre mantener informado al distrito para que les puedan ayudar a realizar ese proceso. Pero de que tienen que realizar, lo deben realizar para beneficio de su institución, porque es el único que va a ganar es su institución.